Alicia se empeña en que nos pongáis la cara a todos los que hemos trabajado en Provida desde hace años. Y aquí estoy por eso. Y estoy encantada de presentar a la doctora Ana Martín Arcel, que tiene un currículum estupendo. Doctora en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid, médico especialista en pediatría y áreas específicas con acreditación en neonatología, certificada por la Educational Commission for Foreign Medical Graduates, Estados Unidos, miembro de la Sociedad Española de Neonatología, directora de más de 40 cursos de formación en el ámbito de la neonatología dirigidos a médicos y enfermeras, coautora de más de 40 publicaciones científicas. Actualmente desarrolla su ejercicio profesional asistencial en el Servicio de Neonatología del Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona, donde es promotora y responsable del programa de cuidados paliativos perinatales. Tienes la palabra. Muchas gracias. Quiero especialmente agradecer a Alicia la invitación a estar hoy con vosotros porque creo que habrá bastantes personas entre vosotras que habéis acompañado o conoceréis a mujeres, parejas que esperan bebés que tienen problemas muy graves que pueden llevarles incluso a la muerte. Y de esto vamos a hablar ahora durante unos minutos. Vamos a hablar de los cuidados paliativos perinatales, que para muchos probablemente sea algo desconocido. Yo sencillamente quiero dar algunas pinceladas. Fijaos que llevamos ya tiempo, desde el 64, que hicimos el primer diagnóstico prenatal de una patología congénita grave. El profesor Arac nos acaba de hacer un verdadero recorrido rápido sobre las técnicas que tenemos disponibles. En el 68 se hizo el primer diagnóstico prenatal de una alteración cromosómica. En este momento conocemos muy bien al feto y empezamos a conocer también al embrión gracias a muchísimas técnicas de imagen, bioquímicas. Sin embargo, nuestra terapia fetal, a pesar de estos avances que acabamos de escuchar, es incipiente comparado con lo que podemos hacer en otras edades de la vida. Y el cuidado de estos pacientes es muy elemental, todavía menos incluso de las terapias que podemos hacer, porque el concepto de que el feto es un paciente empieza a acercarse ahora. Hay libros ya incluso con este título, pero todavía nos queda un poco lejano. Fijaos que hay dos grandes grupos de bebés que pueden recibir cuidados paliativos perinatales. Fijaos que en cuidados paliativos es una terminología que ya está muy asumida en nuestro entorno para otras edades de la vida. Una persona que tiene un cáncer muy avanzado no se deja abandonada. Hoy en día nos parecería absolutamente fuera de lugar decir a una persona en estas condiciones: perdone, no hay nada que hacer. Jamás lo haríamos. Igual que no lo haríamos con un niño que tiene una insuficiencia renal gravísima, que se ha intentado el trasplante, que no ha funcionado y está al final de su vida. Y esto, sin embargo, sí lo hacemos a veces con los fetos. Y decimos esto a sus padres. Es este grupo de pacientes que tienen malformaciones muy graves u otro tipo de enfermedades, a veces, por ejemplo, enfermedades neuromusculares o algunas patologías cardíacas, aunque muchísimas se pueden intervenir. Hay algunas que ya incluso antes del nacimiento sabemos que no podremos ofrecerles este recurso curativo. Sabemos que serán pacientes que fallecerán intrauterinamente antes de nacer, algunos en el momento del parto o poco después, o algunos a lo largo de las primeras semanas, meses de su vida. Hay otro gran grupo también que son los niños que nacen antes de la semana 23. Hay niños que nacen en la semana 20, 21. Son bebés que hoy en día no pueden sobrevivir fuera del útero más allá de unos minutos, alguna hora de forma excepcional, porque no están preparados. Su pulmón no está preparado para respirar y cuando pierde la conexión con su madre, que le estaba dando el oxígeno, ellos no pueden sobrevivir. Pero, sin embargo, son bebés que en muchos casos nacen vivos, depende de cuál sea la causa de este parto prematuro, nacen vivos y tienen vidas muy cortitas, pero que pueden ser
preciosas también fuera del ambiente extrauterino. Para ellos también están pensados los cuidados paliativos perinatales. ¿De qué volumen de pacientes hablamos? Tenemos datos indirectos, pero sabemos que la mortalidad infantil es una de las primeras causas de mortalidad en esta edad. Y estas malformaciones, la inmensa mayoría hoy en día, las podemos detectar antes del nacimiento. O sea que solamente con malformaciones estamos hablando de alrededor de un 1 por 1000 de los pacientes que podríamos diagnosticar. Y en estos casos sabemos que hay papás que quieren a sus hijos, aunque estén gravemente enfermos, y que desearían acompañarlos hasta el último momento. Aquí es importante que ellos sepan que desde el ámbito científico y social les podemos ofrecer cuidados paliativos perinatales, que tienen derecho a esto, igual que lo tendrían en otras edades de la vida. El desarrollo de este tipo de unidades ha empezado en el ámbito anglosajón, especialmente en Estados Unidos, donde hay ya un gran número de unidades. Empieza a haber algunos, como el que lidera el profesor Noya y otros, en Europa, pero todavía son realidades muy, muy tímidas. En nuestro país es verdaderamente algo incipiente. Hay muchas semejanzas entre los cuidados paliativos en las distintas edades. En primerísimo lugar, desde el ámbito médico, queremos ofrecer un diagnóstico preciso y ofrecer todos los tratamientos a nuestro alcance desde el punto de vista de paliativo, de algunos síntomas que puedan presentar estos pacientes, como desde el punto de vista analgésico también, pero siempre dentro de una aproximación global, que es tanto física como emocional, y que va mucho más allá de las necesidades físicas. Antes hablaba de esta expresión "no hay nada que hacer", que todavía seguimos utilizando a veces, se sigue utilizando para estos pacientes. ¿Qué más lejano de esto? Es un tiempo muy intenso, y esto probablemente conozcáis a alguna familia que lo haya vivido, un tiempo muy intenso para establecer vínculos, para amar y también para dejar ir. Es la familia entera la que afronta la situación, y es muy importante acompañarles también para disipar miedos, para que no vivan la soledad, el abandono o el dolor. Y esto es necesario afrontarlo desde un equipo multidisciplinario, del que ya se ha hablado antes, en el que los obstetras juegan un papel decisivo. Y en ese sentido todavía hay mucho camino que hacer desde el punto de vista de la formación de los profesionales. Nosotros hemos hecho recientemente una encuesta en los 6 grandes hospitales terciarios de Barcelona a más de 100 médicos, profesionales, especialistas en este ámbito. Y solamente voy a llamar la atención en esta diapositiva que cuando les hemos preguntado sobre cuántos pacientes terminales habían atendido que tuvieran menos de 1 año de edad, en rojo está en el último año y en azul está en toda su carrera profesional, solo un 30% reconocía haber tratado un paciente terminal siendo obstetras de hospitales terciarios, porque no se daban cuenta de que todos estos bebés que nacen en la semana 20, 21, 22 son pacientes terminales, no se daban cuenta de que todos estos fetos a los que diagnosticaban enfermedades graves que limitan la duración de la vida son pacientes terminales, y por tanto, si nosotros no somos conscientes de estar tratando pacientes terminales, también tenemos una dificultad mayor para acompañar a las familias en las necesidades específicas que tiene un paciente terminal y que son diferentes de un paciente con una patología aguda o crónica, pero que no previsiblemente va a conducir a la muerte. Rápidamente también, recientemente escribimos una revisión sistemática de todo lo que se conoce sobre los cuidados paliativos perinatales, y resumo mucho los hallazgos que vimos, pero fijaos, aquí en este cuadradito de abajo pone que encontramos solo 27 estudios en la literatura internacional sobre este ámbito. Si buscáis sobre diabetes, sale 500.000 de citas, para que veáis la diferencia. Esto quiere decir que se sabe muy poco, hasta ahora se ha trabajado muy poco en ello. La mayoría de estos 27 artículos sencillamente cuentan algunos casitos o son una declaración de intenciones o cómo se ha puesto en marcha una unidad de cuidados paliativos, pero se aportan muy pocos datos reales
sobre la situación de estos pacientes y cómo tratarlos, cómo cuidar a sus familias. Interesante dentro de todo lo que se podría decir de esta bibliografía es que, y aquí me vais a permitir hablar de 4 estudios y solamente de una de las columnas, que es esta de en medio, donde pone Pregnancy Continued. En esta columna se habla de cuántas familias a las que se le ofertaron cuidados paliativos perinatales quisieron continuar el embarazo en estos centros, que son 3 en Estados Unidos y 1 en el Reino Unido. Y en 2 de ellos, 80%, en los otros 2, 30-40% de las familias que fueron acompañadas a cuidar de sus hijos decidieron seguir adelante. Qué diferente es cuando viven una situación de abandono en las que se le dice sencillamente no hay nada que hacer y ahí se les deja. No sé, por ejemplo, recientemente en nuestro hospital, justo antes del verano, nació una niña con anencefalia y la mamá, que había comenzado el control de la gestación en otro gran centro hospitalario público, me contaba que en el primer trimestre le habían hecho el diagnóstico a su bebé de una anencefalia. La doctora le dijo, venga usted mañana, volvemos a hablar sobre esto, ya sabe usted que podrá interrumpir la gestación. Por este motivo, volvieron al día siguiente y los papás habían decidido que querían a su niña, que querían seguir adelante. Y la doctora les dijo, pues es que no hay nada que hacer, aquí en nuestro hospital no podemos seguirlo, vaya usted a atención primaria, que lo siga la comadrona. Y la madre me refería, me dolió más el rechazo que sentí hacia mi hija que el dolor por la enfermedad gravísima, tremendamente grave, discapacitante, que le conduciría a la muerte. Me dolió más el rechazo que la enfermedad de mi hija. Y esto es una experiencia que me consta que no es aislada. Esto es lo que no puede ser. Cuando dejamos a los papás en esta situación, claro, ¿qué hacen? La mayoría pues deciden abortar porque piensan que es que no hay otra salida. Mientras que, sin embargo, si les damos un apoyo, tienen por lo menos la libertad de elegir, que yo creo que es este el punto por el que hay que luchar en este momento. Que sepan que tienen derecho a esta atención y que existe, que se les puede dar. Comentaba el profesor Noya que hay cuestiones terminológicas a matizar. Si hablamos de enfermedad letal, qué duro, ¿no? Volvamos al cáncer terminal. ¿Hemos escuchado alguna vez a un oncólogo que le diga a su paciente, no, usted tiene una enfermedad letal, incompatible con la vida? No, esto no ocurre, no nos pasa por la cabeza, pero lo hacemos con los fetos. Una enfermedad terminal. Hay que ser mucho más precisos, además. La enfermedad limita la duración de la vida y es el diagnóstico X, no es una enfermedad letal, es una imprecisión que no podemos aceptar. Y no es incompatible con la vida porque tú tienes delante al paciente y está vivo y va a vivir 1 semana, 2 meses, 5 meses o incluso a veces años en algunas de las patologías que se llaman incompatibles con la vida. Entonces hay que ser precisos científicamente. En algún caso excepcional será incompatible con la vida extrauterina. Digo excepcional porque serán a lo mejor pacientes con hernias diafragmáticas gravísimas que tienen una patología respiratoria tan importante que nada más nacer fallecerán. Pero incluso estos bebés que os decía que van a vivir 10 minutos, 1 hora, otros, este bebé del que os hablaba ahora con la anencefalia, vivió 4 horas. Esto no es incompatible con la vida, es una vida muy cortita y una vida sumamente rica, que cambia también la vida de los padres y que ellos recuerdan con un agradecimiento inmenso estos meses que han acompañado a su hijo durante el embarazo y estos minutos o horas o semanas que han vivido con él después de nacer. Se trata de un recorrido largo, por tanto, vidas que no son tan cortas como parecen y en las que hay que abordar problemas específicos en la gestación, el parto, periodo neonatal, hasta su fallecimiento. Durante la gestación habrá algunos aspectos específicos, por ejemplo, utilizar la comunicación como una herramienta terapéutica, salas de espera adecuadas, una preparación al parto individualizada. No podemos llevar a estas mujeres a hacer la preparación al parto rodeadas de mujeres que esperan niños felices. Hay que hacerlo individualizado para ellas. Según el grado de certeza habrá que preparar el parto de una manera o de otra. La gestación es un momento único para estas familias, para establecer un vínculo con su hijo que generalmente tiene una intensidad y ellos lo refieren de forma continua. Tiene una intensidad
única, llena de dolor y al mismo tiempo llena de una belleza que para ellos muchas veces es inesperada, donde pueden aprender a conocerlo de muchas maneras, pero también a través de las ecografías, donde pueden ir construyendo memorias de muchas formas, a través de diarios, guardando las imágenes o vídeos del latido cardíaco fetal, en el que es muy importante anticipar momentos del parto muy personales. ¿Qué ropita quieres que lleve tu bebé en ese poco tiempo que va a vivir? ¿O cómo quieres afrontarlo? ¿Qué música quieres que suene? ¿Con quién quieres vivirlo? ¿Quieres hacer fotografías? Si esto no se ha preparado previamente, la familia no lo pensará. Y ahí los profesionales tenemos que ayudarles a pensar en ese momento único de recibir y despedir a su hijo, porque para eso nosotros tenemos la experiencia de tantas familias que lo han vivido y qué es lo que ayuda y qué es lo que no ayuda. Momento del parto, lo mismo. Cuando el diagnóstico es de certeza, sabemos con seguridad que este bebé va a fallecer, haremos los procedimientos médicos indispensables. Pues no monitorizaremos, probablemente, porque en este caso tampoco vamos a aportar nada a este bebé, dejaremos la mayor intimidad posible a estas familias. Estaremos preparados los neonatólogos si hace falta para utilizar sedación o analgesia en el caso de que el niño tenga signos de distrés, de malestar, porque hoy en día la medicina nos permite que estos bebés no lo pasen mal. Y si el fallecimiento no es inmediato, se puede planear incluso una atención domiciliaria para que los padres puedan vivir el tiempo que vaya a vivir su hijo en las condiciones de máxima normalidad posible. A veces nos afrontaremos con situaciones difíciles en las que el diagnóstico no es claro, o bien sabemos bien lo que le pasa al bebé, tenemos un buen diagnóstico, pero dentro de este diagnóstico el pronóstico es difícil de establecer y no sabemos si el fallecimiento ocurrirá a corto plazo o no. En este caso, yo creo que es muy importante a la hora de pensar si hacer una reanimación o no al nacimiento, tener en cuenta lo que se ha llamado en el ámbito anglosajón la disability paradox, es decir, que la calidad de vida que perciben los pacientes cuando crecen es generalmente mucho mejor que la que perciben los profesionales de salud. Y esto es muy curioso. Nosotros tenemos una visión muy negra de la vida de los pacientes. Está muy bien estudiado en cardiopatías y en muchas otras patologías. Y cuando hay dudas pronósticas también es importante saber que conviene no precipitarse y que a veces los primeros días de vida de un paciente en una unidad de cuidados intensivos neonatales pueden darnos mucha más información y entonces decidir con mayor grado de certeza cuáles son las verdaderas posibilidades de supervivencia y el riesgo de secuelas para cada niño y, por tanto, decidir mantener o no tratamientos que son propios de cuidados intensivos. Permitidme que prácticamente termine esta presentación con un artículo que se ha publicado recientemente muy interesante que se titula «Nuestros niños no son un diagnóstico» y que recoge la experiencia de padres que han continuado la gestación después del diagnóstico prenatal de trisomía 13 y 18. Estas son patologías que habitualmente se llaman de estas incompatibles con la vida, suponen un gravísimo trastorno neurológico y no solo, que supone un retraso psicomotor importante en estos niños. Y una de las autoras con las que tuve la fortuna de coincidir en un congreso hace pocos meses, me llamaba la atención en que estas son las imágenes con las que estudiamos los médicos y las enfermeras, imágenes de estos niños. Y ella me decía, en los libros de medicina y en las revistas, estas imágenes están siempre sacadas en blanco y negro y los niños están llorando o tienen unas caras horribles. Yo nunca me había fijado, honestamente. Y me he dado cuenta de que tiene razón. Probablemente el que va a sacar la foto desvista al niño rápidamente, no lo piensa mucho, está en otra cosa. El niño pobrecito se queda desnudo, frío, solito, lo dejan ahí medio inestable y están casi siempre llorando con el ceño fruncido. Son imágenes horribles. Es importante que los médicos conozcamos muy bien la patología de nuestros pacientes, conozcamos muy bien cuáles son las malformaciones que tienen, cómo esto repercute en su vida para que podamos tratarlo adecuadamente. Pero si nos quedamos solamente con esa imagen de una malformación en un niño con una cara gris que llora, tenemos una visión muy parcial de la realidad, pero que muy parcial, que no nos permite tratarlo correctamente. En este mismo artículo, ellas ponían esta fotografía de niños que tienen estas mismas patologías
y que habían enviado los padres. Qué diferente es ver a estos niños en los que sobre todo llama la atención que son niños que disfrutan de la vida y que son profundamente queridos. También de este artículo me parece que es muy interesante resaltar una entrevista que no sé si vosotros podéis leer desde vuestros asientos, probablemente es un poco difícil, me permitís que señale los puntos más significativos. Respondieron 128 padres y cuando les preguntaban sobre si sentían que algunos de los profesionales no miraban más allá de estadísticas grises sobre la trisomía 13 y 18, el 84% de ellos estaban de acuerdo. Quiere decir que se toparon con muchos profesionales que no llegaban a percibir en su bebé esta globalidad que ellos sí que perciben. Y esto es muy importante para nosotros en el sentido de que tenemos que formarnos para entender la perspectiva global de estas familias. Y llamativo, cuando les preguntaban sobre el efecto sobre su matrimonio, 75% refería que había sido positivo. Si se les preguntaba si volvieran a tener un diagnóstico prenatal con una enfermedad así, de trisomía 13 o 18, 91% decía que sí, 7% estaba inseguro y un 2% decía que no. Cuando se les preguntaba sobre cómo había sido la experiencia de este bebé en conjunto, niños que habían fallecido ya, que eran 97, 91% de los padres decían que la experiencia de la vida de su hijo ellos pensaban que había sido positiva. Y para aquellos que habían vivido más de 3 meses, si se les preguntaba si ellos creían que su hijo había sido un niño feliz, 91% decía que su hijo había sido un niño feliz, que su hijo, en 97%, había enriquecido la vida de su familia, a pesar de que no se engañaban y decían que 25% su niño había experimentado más dolor o disconfort que otros niños, 34% que el cuidado de su hijo era más difícil que de otros niños y que 43% de ellos tenían dificultades económicas. Para decir que esta perspectiva, yo creo que si la preguntamos a cualquier obstetra, muy difícilmente se imaginarían algo así. En ese sentido, yo creo que es esencial, y me parece que este es un entorno importante para decirlo, es esencial que las familias que atraviesan estas situaciones narren la experiencia que viven. Y en ese sentido, yo sé que esta mañana ha habido una ponencia que lo mostraba con claridad, que estas familias hay que darles voz también en los medios de comunicación social, en los ámbitos científicos, y yo creo que este es un valor muy importante de este artículo, para que los profesionales conozcamos, para que la sociedad sepa y para que aquellas mujeres que esperan un bebé con unas dificultades tan graves, que es una situación sumamente difícil, verdaderamente difícil, se sientan acompañadas y sepan con realismo cuál es la perspectiva que tienen por delante. ¿Y cuáles son los costes? Hablábamos de esto justo antes de empezar la ponencia. Es esencial el aspecto de formación continuada que ya existe en el ámbito médico y que es importante para todo. El conocimiento y un concepto de cuidado, o sea, conocer bien estas patologías, no las imágenes grises de niños que lloran que tenemos en la cabeza, sino realmente la patología, todas las opciones terapéuticas que tenemos hoy en día, todas las opciones paliativas que tenemos para acompañar a estas familias. Y esto es un cambio revolucionario, creedme. O sea, como fue un cambio revolucionario la introducción de los cuidados paliativos en la edad adulta, está siéndolo en este momento en la edad pediátrica y todavía casi no existe en el ámbito perinatal. Son pacientes a los que hay que tratar de una forma exquisita, como hacemos con cualquier paciente que atraviesa una circunstancia particularmente difícil. Es esencial adecuar los circuitos que tenemos, dotar de algún consultorio específico, obstétrico, pediátrico, crear estos equipos multidisciplinarios, la sala de parto, el ámbito de la neonatología, las plantas de la maternidad, para que estas familias puedan tener allí a sus bebés y que no tengan que ingresar en una unidad de cuidados intensivos, por ejemplo. Esto es esencial, pero con los recursos que hay hoy en día en nuestros centros terciarios, por ejemplo, donde atendemos a muchos pacientes más complejos que estos, esto, a mi juicio, se puede hacer indispensablemente con un coste económico cero, como asumimos cualquier patología grave dentro del hospital.
Es verdad que si tenemos recursos especiales, ahí podemos formarnos mejor. Podemos ir a otros lugares en Estados Unidos donde este tipo de circuitos están bien montados y podemos hacerlo más fácilmente. Podemos llegar mejor a las familias. O sea, cuanto más dinero haya, es mejor. Pero aquí lo más importante son los profesionales. Que nosotros nos formemos bien, que formemos bien a la gente joven que llega a nuestros centros y que nos adecuemos para atender mejor a estas familias. En ese sentido, yo creo que también hay un aspecto muy importante en la sociedad, y aquí yo creo que es donde vosotros tenéis un papel esencial que avanzaba antes, contar a todos qué es lo que viven estas parejas, sin disimular la dureza que tiene una situación así, el dolor inmenso que supone, pero también sin tapar, como se hace en este momento, la belleza grandísima que supone acoger a un bebé en estas condiciones, cuidarlo hasta el final y dejando entrar la novedad de horizonte, la riqueza que estos niños traen a la vida también. Muchas gracias.